Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les saluda el Padre Osman Maldonado. Reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Qué gusto, mis queridos hermanos, poder seguir compartiendo con cada uno de ustedes la palabra de Dios y estas enseñanzas acerca del conocimiento del Espíritu Santo. Seguir profundizando en la persona del Espíritu Santo. La semana pasada reflexionábamos en el nombre propio del Espíritu Santo. Ahora vamos a continuar profundizando en la persona del Espíritu Santo con el título Los apelativos del Espíritu Santo. Los apelativos del Espíritu Santo. ¿Y qué son los apelativos del Espíritu Santo? Son aquellas posibles palabras que aparecen en la Sagrada Escritura que no dice directamente Espíritu Santo, pero que se refieren a Él. Esos son palabras en las cuales no se dice directamente el nombre de Espíritu Santo, pero se refieren a Él. Hace referencia a la persona del Espíritu Santo. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 692. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 692. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno. Juan 14:16 nos dice: y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. Palabra del Señor. Entonces, por eso decíamos que los apelativos son nombres que hacen referencia también al Espíritu Santo, que están mencionando al Espíritu Santo sin decir directamente Espíritu Santo. Y por eso lo que nos dice la palabra es importante. Y yo pediré al Padre y os daré otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:26 nos dice: pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 15:26 nos dice: cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y en Juan 16:7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Palabra del Señor. Entonces encontramos aquí diferentes textos bíblicos, versículos que nos hablan del Paráclito. Y cuando menciona la palabra Paráclito, está mencionando al Espíritu Santo. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo. Pero si me voy, os lo enviaré. Esto lo dijo Jesús antes de morir, haciendo referencia al día de Pentecostés. Es cuando manda al Paráclito, es decir, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y es ahí entonces donde se cumple esta palabra de Él. Paráclito, ¿qué significa? Se traduce habitualmente por consolador, siendo Jesús el primer consolador. Y nos dice en Primera de Juan 2:1, Primera de Juan 2:1: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Palabra de Dios. Entonces, el consolador, Paráclito, significa consolador, abogado. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Juan 16:13. Juan 16:13 nos dice: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Palabra del Señor.
También dice, el mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de la verdad. Espíritu de la verdad. Y encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 693, numeral 693 nos dice, además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos también. Paráclito, Espíritu de la verdad, eso lo encontramos directamente en el Evangelio, pero también en las cartas de San Pablo y de manera especial en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí encontramos también algunas citas bíblicas en las cuales tenemos algunos apelativos acerca del Espíritu Santo. Y el primero está en Gálatas 3:14. Gálatas 3:14 nos dice, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Espíritu de la promesa, dice el apóstol San Pablo, haciendo referencia también al Espíritu Santo. Efesios 1:13, en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También nos dice en Efesios 1:13, el Espíritu de la promesa. Y un segundo apelativo, tenemos espíritu de adopción, el espíritu de adopción. Romanos 8:15. Romanos 8:15 nos dice, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Y Gálatas 4:6, la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Y también tenemos un tercer apelativo al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Y lo encontramos en Romanos 8:11. Romanos 8:11 nos dice, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. El Espíritu de Cristo, entonces un tercer apelativo. Y es lo que nos dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Y un cuarto apelativo que encontramos es el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. En Segunda de Corintios 3:17, Segunda de Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Y un quinto apelativo del Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Lo encontramos también en Romanos 8:9. Romanos 8:9 nos dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Romanos 8:9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. El Espíritu de Dios
Y en Romanos 8:14 nos dice, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y tenemos un sexto apelativo. Y en San Pedro, el Espíritu de gloria. El Espíritu de gloria. Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14. Dichosos de vosotros, si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Palabra de Dios. Dichosos de vosotros, si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Palabra de Dios. Pues mis queridos hermanos, estos son los famosos apelativos con los cuales también nosotros identificamos a la persona del Espíritu Santo. Primero tenemos entonces el Paráclito, el Consolador, el Espíritu de la verdad. Y encontramos también en las cartas del apóstol San Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la carta de Pedro, encontramos también los siguientes apelativos. Tenemos el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Y en San Pedro tenemos el Espíritu de gloria. Todos estos son nombres que también están refiriéndose al Espíritu Santo. Por eso, apelativos del Espíritu Santo. Así que cuando ya encontramos estas palabras y estos nombres en la palabra de Dios, entendemos más fácilmente que están haciendo referencia a la acción del Espíritu Santo. Están haciendo referencia a la persona del Espíritu Santo. Y es importante ir manejando estos términos para también entender cada uno del significado de los versículos de la palabra. Cuando nos aparezcan estos términos, entonces ya estar familiarizados con ellos. Seguimos entonces profundizando en la persona del Espíritu Santo, y que sea el Señor el que les bendiga, el que les guarde de todo mal, y sea el Espíritu Santo el que también nos permita y nos conceda la gracia de conocerle más, de amarle más y de estar conscientes de su acción en nuestra vida. Que el Señor les bendiga y les guarde de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.